Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa lado a lado entre los Smart TVs 4K. A la izquierda el Samsung AU8000 y a la derecha el LG Nano 80. Ambos en este caso son modelos del 2021. Ambos televisores tienen panel VA. El AU8000, hasta donde he podido averiguar, en todos sus tamaños tiene panel VA. Pero el Nano 80 solamente en este tamaño de 50 pulgadas, porque el de 55 y 65 pulgadas viene con panel ADS. Entonces recuerden, en este caso ambos modelos vienen con panel VA. Aquí pueden corroborar que se trata de los modelos mencionados: Samsung AU8000 a la izquierda y LG Nano 80 a la derecha. Y estas sus últimas versiones de software disponibles hasta la fecha: la 19.04 para el AU8000 y la 03.21.40 para el LG Nano 80. Arranco primero hablando de la uniformidad de colores negros y los efectos clouding y desangrados de luz, que son un poco más notorios en el AU8000. La tecnología de retroiluminación de ambos televisores es LED Edge. Ninguno de ellos cuenta con Full Array. La principal diferencia es que el Nano 80 cuenta con atenuación local. Sin embargo, como no tiene Full Array, entonces al activar la atenuación local, ya sea que la coloquen en alto, en medio o a veces aun cuando la colocan en bajo, se puede notar el efecto blooming en forma de haces verticales, a veces un poco anchos, que pueden ser un poco molestos y levemente distractores. Por esa razón yo no recomiendo activar la atenuación local, a pesar de que de esa manera se note más efecto clouding, pero me parece que es un efecto clouding muy tolerable y no tan molesto, o por lo menos es menos notorio en comparación al AU8000. En algunas escenas, tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico, el hecho de que el AU8000 tenga un poco más de clouding puede ayudar un poco a que las formas en ese tipo de escenas se puedan notar con más facilidad, pero puede ser un poco molesto ese efecto clouding levemente azulado. Mientras que en el Nano 80 el efecto clouding o de nubosidad es más apaciguado y menos molesto, y aún así las escenas de este tipo con mucha oscuridad, desde mi punto de vista, me parece que lucen muy bien. Y estos resultados, por supuesto, suceden con cualquier modo de imagen, incluyendo por supuesto el modo juego. Estos resultados son con el videojuego Resident Evil 7, que es en 4K y tiene alto rango dinámico. Cuando el contenido tiene alto rango dinámico, el efecto clouding y desangrados de luz en ambos televisores son un poco más notorios, pero siguen siendo más perceptibles en el AU8000, levemente más molestos, pero para algunas personas puede llegar a ser algo tolerable. Recuerden que ese tipo de efectos de clouding o nubosidad y de resplandores o sangrados de luz en ese tipo de televisores de gama baja que no tienen Full Array es algo normal, y la intensidad de esos efectos pueden variar dependiendo de cada unidad de estos modelos. Cabe mencionar que la relación de contraste del AU8000 es de 3811 a 1 y para el Nano 80 de forma nativa de 4294 a 1 y con la atenuación local de 5309 a 1. La uniformidad de colores grises de ambos televisores es muy decente. El efecto de pantalla sucia en los dos televisores es levemente notorio con estos fondos grises, pero al observar contenido con más color, esos efectos, tanto el efecto de pantalla sucia como los bordes levemente sombreados, pueden llegar a pasar desapercibidos prácticamente en todo tipo de contenido, o por lo menos eso es lo que yo puedo percibir. Y en cuanto a colores, me parece que ambos televisores muestran muy buenos resultados. A veces en algunos modos de imagen pueden lucir un poco más vívidos o levemente más saturados en el AU8000, pero con otros modos de imagen los papeles se cambian a favor del Nano 80, que tiene tecnología de color NanoCell, y que el principal objetivo de esa tecnología de color es mostrar colores más naturales o más alusivos a la realidad. En cuanto a cantidades de brillo, el AU8000 en rango dinámico estándar alcanza 302 nits, en alto rango dinámico 304 nits y también con el modo juego 304 nits.
mientras que el Nano 80 en rango dinámico estándar alcanza 292 nits, en alto rango dinámico 296 nits y con el modo juego 302 nits. Y en cuanto a tecnologías de alto rango dinámico, los dos televisores soportan HDR10 y también HLG o Hybrid Log Gamma. La diferencia es que el A8000 soporta además HDR10 Plus, pero no soporta Dolby Vision. El Nano 80 por su parte soporta algo que él llama HDR10 Pro, pero tampoco soporta Dolby Vision. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen, estoy utilizando el Filmmaker Mode de ambos televisores. Es muy importante recalcar que ningún televisor 4K actual, ni siquiera aquellos de gama alta, va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea muy baja. Entonces, si por ejemplo la resolución del contenido es de 720p o una resolución más baja, en los dos televisores se podría llegar a notar partes levemente pixeladas, pero nada exagerado, pueden llegar de hecho a pasar como algo tolerable. Y ya si el contenido tiene 1080p, ahí sí el trabajo de escalado de imagen de ambos televisores es muy bueno. De hecho el contenido pareciera que tuviera un poco más de resolución, pero aún así recuerden que no se va a mostrar en 4K. Si el contenido tiene 1440p, ahí sí el trabajo de escalado de imagen de los dos televisores va a asemejar mucho los resultados a un 4K nativo. Y por supuesto, ambos televisores pueden mostrar contenido en 4K nativo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico sin problemas. Simplemente recuerden que para poder reproducir contenido de alta resolución a través de aplicaciones de streaming como Netflix, YouTube, Amazon Prime, entre otras, deben tener una muy buena velocidad de descarga de internet en sus hogares, o de lo contrario, esas aplicaciones van a reducir de forma automática la resolución de ese contenido para poder mejorar su fluidez. En el apartado gaming, la principal diferencia es que el Nano 80 tiene esta Game Bar que puede mostrar información relevante y además tiene distintas configuraciones en cuanto a cada género de juego, lo cual puede ser una ventaja para aquellos gamers que quieran más variedad. Se puede por supuesto acceder al optimizador de juego donde se pueden visualizar con más detalles este tipo de parámetros, además de contar con estabilizador de negros para mejorar el rendimiento en escenas oscuras y estabilizador de blancos para mejorar el rendimiento en escenas con más claridad. También se pueden acceder por supuesto al resto de parámetros de brillo, color, contraste, entre otros. El A8000 solamente tiene como tal del modo juego este parámetro conocido como HDR juego o HGIG, que es lo mismo que HDR Gaming Interest Group, que el Nano 80 también tiene, pero en el Nano 80 a veces al activarlo la imagen se oscurece un poco, entonces a veces es mejor dejarlo encendido, aunque con otros videojuegos el HGIG se hace un mejor trabajo iluminando más la imagen y mejorando el contraste. Aquí pueden visualizar un poco mejor esos cambios en cuanto a activar o desactivar el HGIG en el Nano 80. Ven entonces que al colocar el mapeo de tono HDR en encendido y no en HGIG, la imagen se ilumina un poco más, por ende voy a dejar el mapeo de tono HDR en encendido en el Nano 80 para hacer esta comparativa gaming un poco más justa. También es importante mencionar que la temperatura de color en los dos televisores está en 0, que es una temperatura de color normal o estándar. Y las principales diferencias son las que pueden percibir: colores más saturados, vívidos o intensos en el A8000 y en el Nano 80 colores más apaciguados, más naturales y probablemente más alusivos a la realidad. En cuanto a sus tiempos de input lag, de acuerdo a la página de Ratings.com, para el A8000 en 4K a 60 Hz en rango dinámico estándar es de 11,2 milisegundos y en alto rango dinámico de 10,9 milisegundos. En el caso del Nano 80, ellos analizan la versión 2020. Esta que yo tengo es la versión 2021 y yo no poseo un dispositivo que me permita medir esos tiempos de input lag, pero de acuerdo a la práctica probablemente pueda tener tiempos de input lag similares entre 10 y 11 milisegundos aproximadamente. Me parece que en la práctica ambos televisores en este aspecto muestran muy buenos resultados.
Ahora bien, en este apartado gaming lo más importante que deben tener presente es que ninguno de estos televisores tiene puertos HDMI 2.1, ninguno de ellos soporta los 120 Hz en 4K y tampoco soportan frecuencias de actualización variables, es decir que no son compatibles ni con FreeSync ni tampoco con G-Sync. La única ventaja que tiene el Nano 80 en este aspecto es que cuenta con 120 Hz nativos pero solamente hasta 1080p, mientras que el A8000 no cuenta con esta ventaja. Y si bien ninguno de esos televisores tiene puertos HDMI 2.1, aún así van a funcionar con la PlayStation 5, con una Xbox Series X y también con una tarjeta gráfica de PC ultrapotente, simplemente que por obvias razones con algunas limitaciones. Y en cuanto a calidad gráfica en este apartado gaming, me parece que ambos televisores muestran buenos resultados, pero la ventaja de la A8000 es que para algunas personas es mejor que muestre un poco más de claridad y colores más intensos, más saturados o más vívidos, pero aquí ya es cuestión de gustos. Aunque lo que sí es cierto es que las zonas con más sombra lucen más claras y con más facilidad para notar detalles en el A8000, aunque en el Nano 80 no es imposible notar los detalles en ese tipo de escenas con mucha oscuridad, es decir que también se pueden percibir bien los detalles. Y en cuanto a sus tiempos de respuesta para el A8000, de acuerdo a la página de rtings.com, es de 15,3 milisegundos el 100% del tiempo. Para el Nano 80 versión 2021, que es el que tengo, no conozco ese valor, pero probablemente pueda tener un resultado muy similar. A mí me parece que en la práctica ambos muestran buenos resultados en este apartado gaming, teniendo en cuenta que son televisores de gama baja, o por lo menos el A8000 es un televisor de gama baja o el gama media de la gama baja del 2021. Y el Nano 80 podría considerarse como uno de los televisores de gama baja de la gama media NanoCell también del 2021. En el apartado gaming no les pueden exigir más. En cuanto al manejo del movimiento, por ejemplo, al observar contenido a través de aplicaciones como YouTube, Netflix, Disney Plus, entre otras, en los dos televisores es muy bueno para hacer televisores de gama baja, como ya mencioné. El A8000 tiene en cada modo de imagen el parámetro ajustes de claridad de imagen y el Nano 80 el parámetro que se conoce como TrueMotion. Pueden colocar ambos parámetros de forma manual, es decir, poder modificar la reducción de vibración de forma manual si así lo quieren. El A8000 cuenta además con el movimiento libre de LED, aunque no recomiendo activarlo. Me parece que los ajustes de claridad de imagen en automático y el TrueMotion en movimiento suave la mayoría del tiempo muestran los mejores resultados en cuanto al manejo del movimiento y fluidez en escenas con barridos de cámara o con mucho movimiento. Sus ángulos de visión no son muy buenos y esto es debido a que tienen paneles VA y es la principal desventaja de este tipo de panel. Los colores pierden volumen o lucen demasiado blanquecinos cuando sus pantallas se observan desde ángulos muy amplios o pronunciados, pero la gran ventaja es que tienen mejor rendimiento en escenas oscuras en comparación a los televisores que tienen paneles IPS, ADS o PLS. El manejo de los reflejos de ambos televisores no es el mejor, pero por lo menos es algo decente. Son televisores más recomendados para habitaciones oscuras o con poca iluminación. Son decentes para habitaciones que reciban iluminación artificial, pero no son muy recomendados para habitaciones que reciban muchos reflejos por medio de las ventanas, porque sí se pueden llegar a notar mucho esos reflejos en sus pantallas. En cuanto al apartado Smart, estos son sus controles remotos, One Remote para el A8000 y Magic Remote para el Nano 80. Ambos se cargan por medio de baterías desechables, el One Remote AAA 2 y el Magic Remote AA también 2 baterías. Y ambos por supuesto cuentan con botón para micrófono. Desde mi punto de vista es un poco más ergonómico el One Remote, pero me parece más funcional el Magic Remote. El sistema operativo del Samsung es Tizen y el del LG es WebOS. La fluidez de ambos televisores en cuanto a sus sistemas operativos me parece que es buena.
teniendo en cuenta, vuelvo y repito, que son televisores de gama baja o de gama de entrada de cada una de sus líneas o marcas de sus años respectivos 2021. Lo que quiero señalar aquí es que en cuanto a asistentes de voz, sé que en la gran mayoría de países los dos televisores soportan tanto los asistentes de voz propios de cada marca o de cada sistema operativo, como también el Amazon Alexa y el asistente de Google, pero por lo menos aquí en Colombia el A8000 solamente soporta el Bixby Voice propio de Samsung, es decir que no soporta ni el Amazon Alexa ni el asistente de Google, mientras que el Nano 80 soporta, además del asistente de voz de LG, el Amazon Alexa, pero por alguna razón no soporta el asistente de Google, a pesar de que en el control esté el botón para ese asistente. Sus tiendas de aplicaciones son propias de sus sistemas operativos, me parece que son muy amplias, cuentan con una gran variedad de aplicaciones, pero si la aplicación que necesitan no está en sus tiendas de aplicaciones, no es posible instalarlas por medio de factores externos, no se les pueden instalar archivos APK. Y en cuanto a almacenamiento, para el A8000 es de aproximadamente 3840 megas y para el Nano 80 de aproximadamente 2092 megas. En ambos casos me parece que este espacio de almacenamiento puede ser más que suficiente para casi cualquier usuario. Ambos televisores son compatibles con la función de compartir pantalla o Screen Mirroring, pero ninguno de ellos soporta la función de Multiview ni tampoco pantalla superpuesta. La función de compartir pantalla es posible tanto con dispositivos Android como también con dispositivos Apple, ya que ambos televisores soportan la función de AirPlay. En cuanto a sus navegadores de internet, también son propios de sus sistemas operativos. Ambos aceptan búsqueda por medio de comandos de voz y en ambos se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web en caso de así requerirlo. La diferencia es que en el navegador del Nano 80 se puede acceder a esta especie de función de mini picture in picture, en donde en una pantalla pueden visualizar algo conectado a alguna entrada HDMI y en la otra pantalla pueden leer algo de alguna página web, pero no pueden ver un video a través del dispositivo que tengan conectado al puerto HDMI y al mismo tiempo de la página web, porque cuando se intenta hacer esto, uno de los dos videos se pausa automáticamente. En cuanto a las entradas, el A8000 tiene 3 puertos HDMI 2.0, uno de ellos con soporte para canal de retorno de audio mejorado, 2 puertos USB 2.0, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para la entrada digital óptica y un puerto para la antena de aire, y por lo menos aquí en Colombia soporta entradas compuestas. Mientras que el Nano 80 tiene un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para la antena de aire, un puerto USB 2.0 y aquí en la parte posterior lateral tiene otro puerto USB 2.0 y 4 puertos HDMI 2.0, uno de ellos también con soporte para canal de retorno de audio mejorado. Y en cuanto al calentamiento en pantalla, luego de un poco más de 2 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, en ambos televisores es normal, excepto en la parte baja de la pantalla del A8000. Esto sucede con todos los modelos Samsung con diseño ultra delgado de gama baja y gama media que he probado hasta ahora, tanto del 2021 como del 2022. Y sí que se puede sentir algo de calor al acercarse a la parte baja de la pantalla del A8000, pero nada exagerado. Y la temperatura en el Nano 80 es todavía más baja y se mantiene pareja en toda la pantalla. Y en cuanto a sus sistemas de sonido, la potencia de los dos televisores es de 20 watts. Ambos soportan canal de retorno de audio mejorado, también tecnologías Dolby Audio, pero ninguno de ellos soporta tecnologías DTS. Y en cuanto a rendimiento, me pareció un poquito mejor en el Nano 80 en cuanto a bajos, un poco de menos distorsión y que tiene más modos de sonido. No es una diferencia muy grande, pero existe. Al final de este video, en unos segundos, van a poder juzgarlos por ustedes mismos en cuanto a sus sistemas de sonido. Ya para finalizar, si ustedes me preguntan cuál escogería yo, suponiendo que no existiera un televisor más en el mundo, que no existieran más modelos, a mí me gustó más el trabajo del Nano 80, me parece más equilibrado, pero es una lástima que solamente en este tamaño de 50 pulgadas se consiga con panel VA. A mí me parece un tamaño muy pequeño.
Yo prefiero siempre de 55 hasta 65, de acuerdo a la distancia a la que voy a estar del televisor, que puede oscilar entre los 2,5 metros y 3 metros. Por esa razón, en este caso me iría por el A8000. Recuerden, suponiendo que no existieran más televisores en el mundo. Y también recuerden que el tamaño de 55 pulgadas y de 65 pulgadas del Nano 80 viene con panel ADS y que va a mostrar más intensidad del efecto clouding y sería muy molesto. Entonces, recuerden, por tamaño me iría por el A8000. Por rendimiento me gusta un poco más el Nano 80, aunque tenga un poco menos de brillo. Pero entonces es una decisión muy personal. No sé ustedes qué piensan al respecto, cuál escogerían y por qué. Déjenmelo por favor saber en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima y les invito para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores. To wield so much power. That power will be your prison. This world is a prison. To wield so